Muy buenos días a los colegas de Latinoamérica y buenas tardes a los colegas de la península que nos acompañan el día de hoy en esta nueva conferencia magistral de la serie de conferencias magistrales de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Mi nombre es Iraida Ruiz, soy la presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas y para mí es un gran gusto anunciar una más de esas estrellas que están sumándose a las constelaciones que tenemos ahora en la biblioteca de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Desde ya los invito a los profesores, a los estudiantes, a los colegas en el ejercicio, a los interesados y fans del urbanismo, a que se acerquen a consultar nuestra biblioteca que está disponible en la página web de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, FIU.org. Ahí tenemos más de 35, nuestro repositorio tiene más de 35 exposiciones de aproximadamente una hora cada una. Este es un esfuerzo que la Federación inició hace 3 años con la intención de crear materiales de apoyo audiovisual para las escuelas de urbanismo, para los profesionales en el ejercicio que desean nutrir su formación continua y nos agrada mucho decir que estas son contribuciones sin costo alguno, convenientes para que ustedes las puedan escuchar en cualquier momento. Y hoy en primicia a quienes pudieron hacer el tiempo y nos acompañan el día de hoy, pues agradecemos muchísimo a nuestra conferencista invitada que nos acompaña desde la provincia de Córdoba, en Colombia, y que a quien yo voy a dejar ahora es a nuestro vicepresidente Rafael Valdivia de Latinoamérica para que la presente adecuadamente, presente su hoja de vida y nos indique el inicio de la conferencia. Como siempre, vamos a tener una presentación de aproximadamente unos 45-50 minutos y al finalizar la exposición de nuestra conferencista invitada, invitamos al público que nos acompaña a que nos deje sus comentarios, sus preguntas, sus saludos a la conferencista, etcétera, para que nosotros podamos participar en un pequeño diálogo, un pequeño conversatorio y reacciones al final de su exposición. Bienvenidos y qué gusto saludarlos. Por favor, Rafa. Sí. Bueno, buenos días, Aleida. Buenos días, Buenos doctor. días. Bueno, pues tenemos el gusto hoy día de, en esta nueva conferencia, de presentar a Aleida Espitia Morelo. Ella es una profesional que posee una sólida formación académica multidisciplinaria, destacada por títulos relevantes en desarrollo regional, urbanismo, evaluación ambiental y derecho. Es administradora para el desarrollo regional, egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Colombia, y tiene un magíster en política territorial y urbanística por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Complementa su perfil con una maestría en evaluación de impacto ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga España, y una especialización en ordenamiento territorial y urbanístico ofrecida por la Universidad de Municipalista de España. Además, es candidata a doctora en Derecho. Ella lidera la maestría en Arquitectura del Territorio en la Universidad de Sinú, donde también ejerce como docente de pregrado y posgrado desde 1998. Imparte cursos sobre urbanismo, derecho urbano, hábitat, sostenibilidad, planificación territorial, tanto en la Universidad de Sinú como en la Universidad Pontificia Bolivariana desde el año 2005. Es maestra pedagoga, fundadora y directora de 2 escuelas de urbanismo infantil en Lórica y Coveñas, y miembro de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, con sede en Madrid. Con 31 años de servicio público ha liderado la formulación de normativas urbanas y ambientales para los municipios de Lórica y Planeta Rica,
coordinó los planes de ordenamiento territorial en el 2020 y en el 2001 y asesoró al municipio de Coveñas, reconocida académicamente, ha publicado múltiples libros y artículos en revistas indexadas y ha recibido distinciones institucionales por su desempeño en el sector público. Bueno, pues como ustedes habrán oído, tenemos a una invitada de lujo con una Gracias. formación importante y pues de mi parte, Rafael Valdivia te da la bienvenida como vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Muchísimas gracias, doctora Iraida. La verdad que para mí también es un momento muy, muy especial poder compartir y ser miembro también de la FIU, un deseo y un anhelo que se volvió realidad. Y digamos que quiero precisamente aprovechar estos minutos para ahondar sobre unos temas que van muy, muy seguido a todo ese quehacer profesional y toda esa experiencia que por años he venido cultivando y he venido trabajando. Muchísimas gracias por todo este espacio y de verdad me complace mucho compartir con ustedes lo que a continuación pues vamos a ir mostrando. Quisiera primero decirles que soy de Lorica, una población eh, relativamente mediana, pequeña, del departamento de Córdoba, en la costa Caribe de Colombia. Trabajo en Montería, que es su capital, también es una ciudad intermedia, que todavía no alcanza a los 500.000 habitantes, pero que permite que muchos de nosotros que vivimos alrededor de la capital del departamento tengamos una conexión muy fácil con la prestación de servicios administrativos, comerciales, que desde la capital pues empiezan a generarse. Eh, Quiero referirme al espacio público como ese catalizador de las transformaciones urbanas, tanto físicas como emocionales, mentales y de la persona en sí también. El quehacer del Estado y el impacto de la ciudadanía cuando genera esas alianzas que permiten que precisamente la construcción de ese modelo de ciudad, de ese modelo de ocupación de suelo, pues sea el garante de los derechos de los ciudadanos. Porque hablar del espacio público implica no solamente el espacio urbano, físico de las zonas urbanas, cuando en las zonas rurales también encontramos a muchos asentamientos poblados que requieren de la pronta intervención de estos escenarios de convivencia ciudadana, escenarios que hacen que la vida se disfrute mucho mejor en las ciudades y en todas las poblaciones. Veredas que implican tener el verde a su alrededor, pero que también requieren de esos espacios que por condición deberían disfrutar todos los habitantes. Entonces, haciendo, digamos, un compilado de todos los conceptos, podemos concluir que precisamente el espacio público es ese conjunto de bienes inmuebles y públicos y también de algunos elementos arquitectónicos y naturales de propiedades de privados, de particulares, que precisamente por ese uso y por esa afectación van a satisfacer esas necesidades colectivas que deben trascender esos intereses individuales y concluirlos en la máxima expresión que debería estar salvaguardando esos derechos colectivos. Muchos autores se refieren al espacio público desde distintas digamos, visiones, a hablar de Lynch, de Cerdá, de Lefebvre, de José María Esquiaga, García Bellido,
muchas personas que lo han tocado desde distintas dimensiones, siempre vamos a concluir que es el espacio de todos, que es el espacio de la gente, es el espacio donde se realiza la vida, es la máxima expresión. Aquí estamos en una plaza de Mompox, Bolívar, también donde, al igual que todas las poblaciones de Colombia, y yo creo que del mundo, el espacio permite, ese espacio público permite esa gran expresión de identidad, de alegría, de libertad, de democracia, de una participación en donde es el escenario para convertirse y transformarse porque es versátil y deja que hasta él lleguemos un día a jugar, pero otro día lleguemos a interactuar con conversatorios, con espacios académicos. Conversaba precisamente unos minutos antes con un docente donde al parecer hay que volver otra vez al ágora, otra vez a la convocatoria en estos escenarios que son abiertos para la gente y donde también el conocimiento tiene que expandirse en estas áreas desde la academia, desde el Estado, porque evidentemente algunos de ellos quedan ocultos, sin intervención, y voy a mostrar muchas áreas de mi pueblo, de mi ciudad pequeña, de Lorica, que fue objeto a intervenciones y que al igual que muchas poblaciones de mi país, están enfrentando problemas muy arraigados a esa falta de gestión, de apropiación y de identidad en los espacios públicos, porque de frente al río tenemos unas posibilidades mucho más grandes que en una época fue la entrada del comercio, la entrada del desarrollo de esta población y que se fue transformando precisamente en lugares olvidados, oscuros, porque le dimos la espalda al río y sellamos todas sus puertas y sellamos todas sus ventanas y quedaron esos espacios absolutamente solos, en donde empezó a entrar y le abrimos la puerta y la brecha para que entraran la inseguridad, entraran digamos, la intimidación y necesitábamos recuperarlo porque no es necesario simplemente contar con metros cuadrados de espacios públicos, que para nuestro caso en Colombia requerimos por norma de 15 metros cuadrados de espacios públicos. La Organización Mundial de la Salud estima 10. Nosotros somos un poco más generosos, ambiciosos en tener nuestras ciudades que por lo menos puedan disfrutar de 15 metros de espacios públicos efectivos, representados en plazas, parques, zonas verdes, en donde la vida pueda discurrir de una forma distinta para ese ciudadano que en algunos momentos de caos, de angustia, la ciudad le pueda ofrecer una forma distinta de pensar. Entonces, se requieren de esas acciones positivas que el Estado tiene que encaminar para que no simplemente se queden con metros cuadrados cuantificados, sino que además puedan generarse esa cualificación en compañía de cada uno de los habitantes que al final van a garantizar la sostenibilidad. Porque el espacio público, además de constituirlo, esos elementos construidos, plazas, parques, zonas verdes dentro de estos espacios como áreas complementarias, porque también hay elementos constitutivos naturales que los estamos incorporando a nuestras ciudades, porque al igual que la mía, hay muchas ciudades del departamento de Córdoba y del país están, digamos, teniendo ejes estructurantes dentro de esa gran estructura ecológica y ambiental, están atravesados por ríos, por mangles, por ciénagas, por escenarios increíbles y con mucho valor ambiental. Y la Constitución de Colombia, en su artículo 63, le da a los espacios públicos unas cualidades únicas. Eh, los favorece en el sentido de que al espacio público se le da el carácter de ser inalienable, no se vende, no se compra, no se transfiere, son espacios para la gente, es el espacio de todo que no puede
tocarse dentro de una escritura, dentro de una tradición, porque son imprescriptibles. Al pasar los años, no va a poder ser titulable, no va a poder tener un propietario, una playa, no puede ser privada. Y escuchamos muchas veces ese término para que oferta grandes hoteles, que ofertan grandes resorts, pero realmente la playa es pública, las rondas hídricas son públicas, el agua es pública y aparte de eso, la otra condición que lo hace exclusivo es que son espacios inembargables. Aquí no hay apremios, no hay gravámenes, no hay hipotecas. Es el espacio que tiene unas garantías increíbles desde la Constitución de Colombia del año 1991 y tenemos que aprovechar esa condición que a veces se desconoce desde la propia ciudadanía y el Estado algunas veces lo entiende, pero no logra implementarlo porque hay unas tensiones muy fuertes entre lo normativo y lo que realmente efectiviza esa condición de espacio público. Porque tenemos estas rondas hídricas, estamos rodeados de agua, por lo menos en el Valle del Sinú, que es la zona de estudio, y Montería con toda la estructura también. Este es el río Sinú, nuestro gran río, un río relativamente también muy limpio. Aparte de eso, atraviesa todo el departamento de Córdoba y Lorica está en la parte baja, ya casi llegando a la desembocadura. Por lo tanto, va a ser muy susceptible a inundaciones, pero también a la fertilidad de su tierra, a la vocación agrícola que tenemos nosotros en el Bajo Sinú. Entonces, estas imágenes se transforman cuando efectivamente desde la gestión pública empiezan a darle ese carácter que va ligado a esas cualidades. Un gran avance que podemos identificarlo dentro de estas áreas que puedo considerar como un espacio piloto, porque al avanzar mi tesis doctoral, al enfrentarme al estudio del espacio público y su concepto como derecho, como esa labor que tiene que tener el Estado dentro de su gestión pública como garante de ese derecho a un ambiente sano, de ese derecho a la salud, de ese derecho a la vida. Entonces, en la imagen se muestra efectivamente Montería y las áreas de sesiones gratuitas que han sido las cargas urbanísticas que dependen de la acción urbanizadora o de las acciones de parcelaciones en las áreas urbanas, que está mostrando la identificación de esas áreas de sesiones y digamos, el estudio implicó la cuantificación, pero también la cualificación de esas áreas. Y efectivamente, no basta simplemente, y vuelvo y repito, con esa cantidad de metros cuadrados que hasta son insuficientes dentro de las mismas urbanizaciones. Pues si ya tenemos desde el año 1998 una norma que nos está induciendo a poder garantizar 15 metros a cada habitante, pues lo más lógico es que cada urbanización o cada proyecto referidos a parcelaciones y demás, por lo menos tengan esta cuota, al menos para saldar la deuda, porque ninguna ciudad del país alcanza a los 15 metros, ninguna se aproxima a los 10 metros. ¿Y qué estamos esperando? Si los pocos que tenemos tampoco están cualificándose, y algunas veces la tendencia es encomendarle esta competencia única y exclusivamente para el Estado. Claro que sí, el Estado tiene que administrarlo y vaya de qué manera tiene que garantizar esos derechos, pero también es de los habitantes y así lo establece constitucionalmente el artículo 8 cuando nos dice es un deber tanto del Estado como de los habitantes, la conservación y la protección de estos elementos que conforman el espacio público. Por lo tanto, estamos invitados como ciudadanos a participar y también es el deber que tenemos de garantizar la permanencia de estos espacios públicos, porque este mismo ejercicio que se hizo en Montería, que se hizo en Lorica,
manejan casi que la misma tendencia y no hay una apropiación. El Estado puede que entienda que hay unos metros cuadrados que han sido gratis, porque han sido transferidos al Estado, pero no se han legalizado. Todavía no hay una formalidad en esas entregas de sesiones y se van quedando ahí y van quedando con el paso de los tiempos acumulando residuos sólidos. Alguien se apropia de ellos, probablemente otros los encierran como áreas exclusivas, porque tenemos urbanizaciones que los encierran y no los devuelven, no los compensan, a pesar que la misma norma te da la opción de que si tú quieres exclusividad para estos residentes de estas urbanizaciones, pues compénselo en dinero, compénselo en terreno y así vamos buscando el equilibrio. Pero igual esta tendencia siempre ha marcado que el espacio público es atendido únicamente por ciertas disciplinas. Normalmente apunta a la arquitectura, apunta a la ingeniería, pero ¿qué pasa con el resto de disciplinas? Porque es muy complejo hablar de espacio público porque no simplemente es el diseño y la postura de los metros cuadrados, es que aquí van otras condiciones que van a hacer que se efectivice ese derecho porque están bien constituidos, están bien pensados, funcionan, son seguros. Me identifico con ellos porque hay una fuerte participación ciudadana en la consolidación de este sistema que mañana va a garantizar su continuidad para las siguientes generaciones. Entonces, igual sucede con Coveñas, todavía es un municipio que no es de mi departamento, pero igual también trabajo allá. Y se mira el espacio público con la misma condición. Claro que Coveña es distinto porque es un municipio reciente, un municipio que tiene 21 años apenas. Fue un corregimiento de un municipio mucho más grande que probablemente no valoró sus condiciones naturales, su estructura ecológica, una zona rica en mangles, con playas hermosísimas que tienen bandera azul, una de las playas más bonitas del mundo. Están aquí, pero claro, era un reto, era un desafío para este municipio consolidarse de corregimiento a municipio de zona rural a constituirse como un corregimiento que quería tener una clasificación de suelos urbanos, rurales, de expansión urbana, de acuerdo a nuestro código urbanístico, a nuestra ley urbanística. Por lo tanto, igual va a padecer de estas situaciones en donde queremos tener exclusividad de estos espacios públicos. Probablemente ellos estaban ausentes no solamente para este municipio, sino la mayoría de los municipios de nuestro país. No hay un control de estas áreas de sesiones, no hay una apropiación directa de estas áreas de sesiones. Por lo tanto, es casi que ineludible generar mecanismos para que hagan efectivo estos espacios públicos más allá de las áreas de sesiones que corresponden por norma, porque necesitamos que estas áreas, además de cumplir, realmente lleven el valor que nosotros estamos intentando llegar hasta las comunidades y por eso reclamamos. Las comunidades, algunas están pendientes a sobrevivir al día a día que vamos a comer. Y por lo tanto, el espacio público queda en un segundo plano porque hay otras prioridades y las entendemos. ¿Y quién lo reclama? ¿Quién estaría pendiente de esas áreas que nos garanticen esta seguridad? De que sea más que un concepto técnico, sea la expresión de esa ciudadanía que exige sus derechos, que quiere tener mejores condiciones, que rompa el conflicto que tenemos con los vehículos, porque obviamente la jerarquía de la movilidad en algunos casos no funciona y estamos promoviendo nuevos proyectos que probablemente el perfil de esa vía
no conduce sino a un área mínima para los andenes, cuando realmente las temperaturas aquí en nuestra tierra son bastante elevadas y lo acompaña la humedad relativa que también agota. Por lo tanto, necesitamos sombras, necesitamos acolchonar nuestras ciudades y mirar características muy singulares en cada uno de los municipios, porque no se puede transportar de manera idéntica de un municipio al otro, de una ciudad al otro, aunque sean vecinas. Hay algunas condiciones que las hacen únicas, por lo tanto, lo complejiza mucho más porque hay que atender esas particularidades que se dan en estas poblaciones y acompañándose entonces con esa forma de ocupar el territorio de manera aleatoria, de manera informal, en donde no estamos pensando como si fuéramos un urbanizador informal que está a espalda de la norma. No le va a interesar dejar grandes áreas, atenuantes, grandes espacios que ellos, entre comillas, pueden llamar subutilizado o nada rentable. Queremos es sacarle provecho económico, por lo tanto, lo que vamos es a vender suelo que pueda ser edificado y el área se va minimizando, casi que no existe en estas urbanizaciones informales. Sin hablar de las invasiones que día a día se van acentuando mucho más en la periferia, generando grandes cordones, en donde el espacio público realmente no interesa, no importa, no es un elemento importante en ese momento, porque lo que yo quiero es garantizar el techo, garantizar donde pueda vivir. Y no me interesa si hay áreas verdes o hay áreas para que los niños puedan recrearse, para que puedan canalizar todas esas energías, jóvenes, adultos, mayores. Entonces, esos escenarios se van restringiendo en los espacios donde ahí podamos acomodarnos, porque tenemos que saldar una deuda que tenemos para los habitantes. Y así lo vemos. ¿Cómo lo vemos nosotros? Efectivamente, dentro de todo este trabajo de investigación, todo este recorrido que se hicieron en estas tres poblaciones, cada una con sus características: Montería, ciudad capital, ciudad intermedia, con muchas prestaciones de servicio. Lorica es un centro subregional mayor porque tiene el poder de convocar a los demás municipios pequeños que están alrededor de mi municipio. Y Coveñas, pues un municipio relativamente joven, pequeño y con unas grandes expectativas y un gran potencial porque es destino turístico, al igual que Lorica. ¿Qué perciben ellos? Obviamente el desinterés de los habitantes y del Estado, la falta de apropiación de los particulares, la poca posibilidad de aprovechamiento económico dentro del área, falta de iluminación, falta de cobertura vegetal y zonas verdes, áreas que están por fuera del alcance de ellos porque no son llamativos, no funcionan, no generan esa conexión. Para el caso también de Lorica, igualmente se produjo lo mismo. Podíamos comprender que acá estaban muchas personas preocupadas por la falta de seguridad, la falta de mantenimiento, los límites que se tenían con la administración y la poca conexión de estos espacios con la ciudadanía. Este trabajo también se replicó en Coveñas y igual es la misma tendencia: inseguridad, espacios excluyentes, falta de vegetación, invasión de estas áreas, contaminación y digamos que espacios que no generaban esa conexión para los niños o simplemente para poder estar bien y tranquilo. Entonces, digamos que no puede verse ajeno a las necesidades de la participación de los habitantes, porque es un espacio que debe permitir, además de todo, el intercambio de conocimiento, el intercambio de experiencia. No solamente es lo físico, es que podamos a través de los espacios públicos configurar sociedades más participativas, más tolerantes, más vinculantes, ciudadanos más felices, ciudadanos que sientan que la ciudad
les está hablando, que la ciudad les está permitiendo que accedan hasta ella. Y así participamos en algunos casos porque se pueden tomar experiencias positivas particulares. Esta es una experiencia particular en donde lo que estamos viendo aquí es una población de un barrio que se configuró a través de una invasión, donde hay ausencia total de estos elementos estructurantes para la vida misma. No hay invasiones sobre áreas que son riesgosas, arroyos que fueron totalmente obstruidos por la misma ciudadanía, pero de repente se enteraron que podían tener la opción de cambiar y a través de las escuelas de urbanismo querían ingresar, pero las escuelas estaban constituidas para niños. Esas escuelas de urbanismo infantil desde el año 2014 fueron concebidas como para ese semillerito, para crear otros ciudadanos que pensáramos de manera distinta y evitáramos tensiones a futuro, resistencia, sino que coadyuváramos a una promoción de una ciudad mucho más incluyente. Y ellos se acercaron hasta mí y digamos que obviamente era desafiante y le dije, hagámoslo, lleguemos al barrio, vengan, ¿cómo queremos que sea nuestro barrio? Y empezaron ellos desde esta forma a identificar las áreas que potencialmente eran espacios públicos, pero que fueron ocupadas, cómo empezaron a cambiar hasta la morfología de sus barrios, tratando de recuperar nuevamente y entender que nos habíamos equivocado y que necesitábamos de esas áreas porque necesitamos vivir la ciudad, necesitamos vivir el barrio. Entonces, esta era, digamos, la forma como lo ocuparon de manera, digamos, ilegal, un bien fiscal, un bien del Estado. Llegamos, lo apropiamos, sobredensificamos, pero al máximo número de la sobredensificación y disminuimos esas áreas que deberían estar destinadas a la recreación, al deporte, al esparcimiento, a la interacción social. Pero llegué hasta allá, llegamos hasta allá y convencidos de esta pedagogía, convencidos de este entendimiento y del valor que deberían tener el espacio público para la persona misma, niños, jóvenes, adultos, nos apropiamos de las pocas áreas que podían estar posibilitando estos encuentros ciudadanos. Y ahí dábamos las clases y ahí nos divertíamos y ahí generábamos ese compartir de conocimiento y creamos la escuela de urbanismo de ellos y salían conmigo y es, digamos, esto cambia la percepción de las personas, esto estructura de una manera distinta a las ciudades porque con los niños lo veníamos haciendo y los niños se apropian, vaya de qué forma, de estos espacios. Y no solamente era hablarle, sino del espacio público en sí, sino las implicaciones que tiene en el desarrollo y en la construcción de esa nueva ciudad, porque también teníamos que hablar de conflictos, cómo solucionamos conflictos, teníamos que hablar de ecología, de participación democrática, de la constitución, de derechos, de deberes y cómo estos empezaban a engranarse al interior, digamos, de estos conceptos que ellos lograron manejar muy bien. Ya estos niños ya se están graduando de universidad, ya tenemos ese semillero que ya está saliendo lentamente a vivir la vida ya de adultos. Y sé y estoy convencida porque regularmente nos reunimos para ver cómo van. Salieron de la escuela, pero cómo van. Y su pensamiento sigue siendo ese pensamiento humanitario, sensible, con proyección, con mucha visión de tener mejores áreas, porque la academia también nos ayuda mucho en ese compartir de experiencia y nos reciben y nos tratan con mucha especialidad,
porque aquí está pasando algo, es un laboratorio de donde se están cuajando ideas desde el nacimiento, es un semillero, es el cultivo para tener mejores aliados al futuro en nuestras ciudades. Entonces, concebimos el espacio público como ese escenario que no se agota simplemente desde lo material, desde lo físico, porque es el lugar de todos, es el lugar donde nosotros nos identificamos, nos sentamos, discutimos, hablamos, nos reímos. Es la explosión de esa convivencia, de esas interacciones sociales, que aparte también involucra lo ambiental, lo político, lo económico, lo cultural. Por eso es interdisciplinario, tiene que trabajarse con esa visión muy, pero muy amplia, que no es que lo vuelva complejo, pero sí con muchas determinantes que tienen que ir perfeccionando esa forma de cómo crear espacios en donde la gente se pueda identificar. Y aquí vemos entonces también áreas que se intervienen dentro del centro histórico de mi población, en donde efectivamente hay una apuesta por un plan especial de manejo y protección que lo constituye un sector del municipio y que de hecho necesita de la transformación. Transformación que albergue también a la ciudadanía, transformación que permita esa vasta identidad y recuperar toda esa memoria colectiva que también el espacio público nos los está exigiendo, porque en Colombia también las fachadas de los bienes patrimoniales son espacios públicos y el Estado las regula. Los antejardines son espacios públicos y el Estado los regula. Entonces, a partir de eso, empezamos a considerar ese espacio que incluye, que genera una cohesión, una mayor participación, que disminuye niveles de agresión, niveles de intolerancia, porque nos hace partícipe de escenas que van alimentando mucho el alma y que hacen de que la ciudad también respire junto con sus ciudadanos. Aquí estábamos en Buga, y en Buga que queda al sur del país, y acá en Monpós, que queda al norte, en Montería en el norte o en el centro, siempre van a ser estos escenarios que atraen, pero que con el tiempo lo descuidamos y nos va cobrando, nos va pasando una cuenta y nos está cobrando. Si no los interviene, se te desaparecen. Entonces el Estado en su decisión, digamos, y en su puesta en marcha de esas políticas públicas que van consonantes con lo que dice la Constitución, la norma, todo el aparato normativo, lo restablece y se lo entrega a los habitantes. Pero tenemos que sostenerlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo, porque es el ciudadano quien también debe apropiarse de esta condición de espacios que permitan que otros habitantes puedan disfrutar de ellos. Y es a partir de aquí que empezamos a intervenirlo de esta forma, y se interviene. Lo que les muestro es una parte del centro histórico de Lorica, lo que ven en color anaranjado, como unas determinantes ambientales generan la proyección de un plan especial de manejo y protección que conduce a unos desarrollos de proyectos urbanos, ambientales y paisajísticos que harán que la vida vuelva nuevamente a nuestro centro histórico, se viva en los espacios públicos, se haga en los espacios públicos. Y tenemos entonces un mercado que es declarado monumento nacional y está en un municipio, en mi municipio, con unas características increíbles que se pueden valorar, pero se estaba perdiendo, se estaba ocultando, pero las intervenciones, la sensibilidad del Estado, el acompañamiento de las comunidades van a permitir que otra vez se haga mucho más visible, se restablezca otra vez esa conexión con los habitantes. Y de estas fachadas que también hacen parte del espacio público y que guardan estas edificaciones nuestra memoria,
también debíamos hacer intervenciones, tanto Estado como particulares. El caso de este edificio, la FIFEMATUC, pues es su propietario quien hace toda la intervención para recuperarlo, espacios que estaban ocultos, con cantidades de usos que eran incompatibles, de repente restablece nuevamente esa conexión en estas pequeñas plazas que están en el centro histórico donde la vida vuelve a resurgir, que se van ocultando las calles, que es eso lo que les comentaba, dejar la brecha abierta o la ranura por donde empiece a entrar lo informal, la apropiación se va haciendo mucho más grande y quizás las soluciones van a ser mucho más desafiantes, pero lo recuperamos, lo hicimos y tenemos que sostenerlo porque tendríamos que hacer nuevamente recorridos constantes, vigilancias, monitoreos en estas áreas que permiten que la gente llegue, que la gente entienda que la ciudad también le pertenece. Entonces, este es la muralla, por lo que les había dicho, la condición de Lorica, un puerto muy importante sobre el río Sinú, por lo tanto era casi que la capital bajo-sinuana que acogía todas estas actividades y esta cantidad de comercio, pero que con el paso del tiempo la fuimos abandonando y por muchas condiciones políticas, comunitarias, ambientales, fue dejando de ser hasta urbanística porque vienen las vías, se olvida el río y al río pierde la importancia y todos estos escenarios empiezan también a decaer. Pero esa gestión ayuda a que nuevamente se restablezca y tengamos espacios públicos que más que el verde, que más que contar esos metros cuadrados verde por persona, realmente se efectivice ese derecho que tenemos todos y que no nos los han dicho. Es que la mayoría de las personas no saben el alcance de acciones populares, de acciones de tutela, que son mecanismos para nosotros reclamar acá en Colombia y que pueden directamente estar apuntando a esos derechos colectivos, a un ambiente sano, a la salud, a la vida, que a través del espacio público se pueden estar detonando y catalizando, porque eran estas áreas que se habían sellado, que se habían tapado y que al estar invisibilizándose, obviamente entraba el deterioro, entraba la inseguridad, pero también la sensibilidad empezó en el Estado para esta zona, sobre todo porque hay un plan especial de manejo y protección y hay un ministerio, el Ministerio de Cultura está muy pendiente del centro histórico de mi municipalidad. Entonces se recupera, se reconoce, se entiende que estas áreas que estaban olvidadas necesitan de una pronta intervención para que la gente llegue, para que comprenda todavía aún más que estos recorridos van a ser limpios, sanos, seguros, funcionales, porque el Estado ha decidido también insertarse y quedarse en esas áreas, porque aquí vamos a tener entonces la alcaldía o el ayuntamiento de frente a estas acciones que también eran irregulares y que de pronto la presencia del Estado ayuda a que aquí también se empiecen a generar estas transformaciones y a catalizar estos espacios para que la gente los viva. No se disfruta de la plena ciudadanía ni de los derechos constitucionales si tenemos espacios públicos inseguros. Se minimiza su condición para todos porque solamente pueden estar en él los que en principio se adueñan de ese espacio y lo hacen inseguro. Por lo tanto, hay que seguir trabajando sobre esta condición. Aquí vemos esa puerta que se sellaba, que se cerró, que antes era la puerta que daba de frente al río por todo el comercio, por todo lo que aquí pasaba, pero se cerró y se ocultó y se volvió invisible, pero aquí se intervino y construimos
escenarios para que los niños, ese semillero de pequeños, entiendan que la ciudad les pertenece, y si les pertenece, la vamos a cuidar, vamos a aportar, vamos a ser los mejores aliados de esa ciudad que queremos, de esa ciudad que me identifica, de esa ciudad que tiene un arraigo en la vida misma de cada uno de los habitantes. Por lo tanto, el Estado, claro que es el garante de estos derechos y debe velar, tiene que administrarlo y debe administrarlo bien y velar efectivamente por la protección de este espacio y que su destinación sea para el colectivo, para la gente, en donde los intereses precisamente de estos colectivos, estos intereses comunes estén siempre por encima de aquellos que quieren privatizar el espacio, de hacerlos exclusivos para cierto grupo, de intimidar y no permitir el acceso hacia estas áreas, porque debe planearse y tiene que exigirse de acuerdo como lo establece también la normativa y ser muy pedagógico. Bien, tenemos esas tensiones entre lo que dice la norma y lo que se está efectivizando. Entonces, ¿cuáles serían los métodos para que efectivamente tengamos áreas en donde la gente pueda desarrollar también la vida? Esta es la plaza, otra plaza pequeña, la plaza del Pastelillo. Miren ustedes la cantidad de personas que para aquel entonces, mediados del siglo XX, podían estar llegando en estas condiciones y probablemente crear grandes nodos de convivencia, pero se cerraron las puertas visibles y se fueron ocultando estas áreas, se fue privatizando. Y el que tenga la sagacidad va a llegar mañana también y va a llegar otro que asumen que no hay un control ni una buena administración por parte del Estado, por lo tanto la apropiación indebida aflora, pero otra vez lo recuperamos. Y no puede ser un círculo vicioso, lo recupero hoy, mañana lo invaden, otra vez lo recuperamos, porque necesitamos garantizar la sostenibilidad, necesitamos involucrar a las comunidades que son las que lo van a hacer aún mucho más sostenibles, porque hay que tener el contacto directo con todos estos escenarios desde las comunidades nacientes. Por lo tanto, es necesario contar con esas acciones de parte del Estado y de los particulares, haciendo alusión al artículo 8 de la Constitución, para que hagan eco de esa función pública que nos otorga el urbanismo, para que la academia también se involucre, para que la ciudadanía conformemos entre todos un gran bloque que permita que ese principio rector que está establecido en la Ley 388 de nosotros, que es la que establece cómo debe ser el ordenamiento territorial y la formulación de los planes de ordenamiento territorial, en el artículo 2 establece los principios rectores y es precisamente a través de los espacios públicos que dos de estos grandes principios van a estar marcando, y que es la función ecológica y social del suelo, y es la prevalencia del interés general sobre el particular, o es la distribución equitativa de cargas y beneficios, aplicándolo para las urbanizaciones y parcelaciones, las que van a garantizar también al Estado que tengamos más disposición para estos escenarios de sana convivencia, que se fueron perdiendo, que se fueron ocultando, pero que hoy los estamos, al menos en una zona que, como bien les digo, como una zona de laboratorio que tiene que extenderse hacia la periferia, que tiene que extenderse hasta aquellas áreas que invadieron estos, digamos, personas que no tenían en ese momento, pues, otra alternativa. Entonces, fueron creando esas áreas que hoy se traducen en muchos pesos para sus grandes intervenciones. Entonces, aquí podemos recuperarlos y podemos vivirlos, y plazas que estaban también subutilizadas, ocultas, aparecen para que el disfrute de la ciudadanía
se maximice. El vehículo empieza también a perder parte de su protagonismo porque queremos ampliar esos espacios para que la gente lo viva, lo recorra, lo sienta y se apropien de estas áreas donde ya yo puedo caminar, donde ya yo puedo ir en bicicleta, donde ya yo puedo reírme. Y eso en las tardes es una forma tan increíble de ver esa expresión que se hace en estos espacios públicos como si fuera una fiesta. Y son áreas que efectivamente estaban como esta y que, digamos, la ciudadanía empieza a apropiarse también de este Aleida, te espacio. puedes, quedan 3 minutos. Sí, bien. Entonces, con esto, sí, ya estoy concluyendo, son los espacios que hacen que la ciudad se vuelva mucho más visible, mucho más legible, cómo podemos, a través de la función también del Estado, tomar esas áreas que son de alto impacto visual y, digamos, regular estas áreas que son públicas. Y ya para finalizar, si quiero mostrarles algunos avances que hemos hecho en materia de los espacios que han ido cambiando desde los particulares, escenarios que se van haciendo como, digamos, más agradables, que van comprometiendo mucho más a la ciudadanía porque son corredores que van creando estas nuevas áreas en donde la gente participa, en donde se hace más visible estos espacios públicos, este mercado que estaba recargado, como la intervención del Estado también posibilita que aquí se haga la vida, que aquí se desarrollen estas expresiones culturales, estos elementos arquitectónicos y estos espacios que también se habían perdido y que cada propietario tenía la opción de intervenirlo como quisieran, ya con el Estado se empiezan a regular. Entonces, con esto adelanto un poquito más porque son los mismos escenarios. Aquí ya estoy terminando. Si es preciso que nosotros concluyamos que son las áreas que hacen posible la vida, la alegría. Aquí tengo los niños de Coveñas, es un modelo, es la forma de cambiar de un modelo aleatorio a uno holístico en donde la apropiación de los pequeños sea precisamente el estandarte para configurar la sostenibilidad en el futuro, que ellos lleguen al consejo, que ellos hablen de su ciudad, que ellos se comprometan con los espacios públicos, porque es aquí donde nosotros de verdad tendríamos efectivamente ciudades mucho más vivibles. Muchas gracias. Gracias, Aleida. Muy interesante tu presentación, con un nivel de, yo digo de realidad, ¿no? Porque finalmente este no es un aspecto estrictamente teórico, Teórico. sino más bien muy aterrizado y que nos da una idea, sobre todo en estas comunidades que a veces, cuando hay procesos de regeneración urbana, se consideran las grandes ciudades, las grandes urbes, en la recuperación del espacio público y no en estas localidades donde pues, se encuentra la apropiación del espacio vista desde una óptica realmente de valor cultural, social y yo diría que muchas veces hasta de una redistribución de la equidad, ¿no? En términos de que se apropie del espacio aquellos lugares donde, pues por alguna razón económica o social o lo que sea, han entrado en procesos de deterioro. Yo por aquí veía algunos comentarios, de saludos de algunos colegas en Venezuela, en Colombia, Guatemala, perdón, En que es Nicaragua, sí. Nicaragua, que están conectados con nosotros. Yo tendría un par de preguntas, pero no sé, Iraida, si tú quieras comentar algo.
No, realmente esta y una exposición que hizo una expositora de Cuenca en Ecuador, me parece que son quizá las dos exposiciones más importantes. Bueno, y la que tuvimos con Marta, también con Magda de México en el tema eh, de los Airbnbs, me Sí, parecen muy interesantes por el énfasis en la ciudad del cuidado. Creo que es todo un movimiento, ¿verdad? Que ya no es el movimiento tradicional del espacio público. Yo te felicito, Aleida, por visibilizar mucho la participación de los niños en este tema de apropiación del espacio, ¿verdad? Estas son poblaciones que no siempre se les pone atención o participación y que son fundamentales, ¿verdad? Si no, miremos el movimiento de Bacon, de verdad que el Central Park de Filadelfia no hubiera sido posible si no hubiera sido por esa intervención y sembrar la semilla educativa con los chicos en las escuelas, para que cuando llegaran a su edad adulta y en su edad en la que ellos ya tomaban decisiones, estuvieran totalmente convencidos del valor de calidad de vida que esto llevaba para sus familias. La verdad que me parece un enfoque muy importante, muy interesante. A FIU nos parece esto un tema relevante y necesario. Y te felicito a ti y a los equipos porque ningún urbanista logra nada solo. Aquí son participaciones de muchas personas, pero por tu liderazgo, por todo ese legado que están dejando en esta ciudad, de la cual sabíamos muy poco. Y creo que eso también es muy valioso, ¿verdad? Contar la historia de las ciudades pequeñas, de las ciudades que han hecho grandes cosas con esfuerzos que yo diría, si bien es cierto, tú hablabas mucho y enfatizabas mucho el rol del Estado, mi pregunta fundamental es en torno a si todo el financiamiento fue un financiamiento local, un financiamiento federal, eran fondos concursables, aquí hubo alguna participación del sector privado o de líderes locales en estas intervenciones que vimos, o todo esto es una inversión pública de gobierno centralizado. Eso, digamos, solo como para tener una idea de quién financió todas estas mejoras que tú nos presentaste, ¿verdad? Bueno, sí, esto fue financiado por los ministerios. Digamos que al tener plan especial de manejo y protección del centro histórico, avalado ya por el Ministerio de Cultura, yo creo que eso también afinó mucho el interés por parte del Estado. Además, fue el primer PEN que se aprueba a nivel nacional. Entonces, sí hubo una buena concurrencia por parte de los recursos del Estado central. Digamos, sí, la gestión la hizo el municipio en la búsqueda de estos recursos. Fueron muchos años que pasamos entre correcciones y correcciones para que finalmente se pudieran abordar y se sigue trabajando con la recuperación de estas áreas importantes tanto en el centro histórico como en el área de influencia. Pues muy interesante la experiencia de Colombia, escuchar que un Ministerio de Cultura está invirtiendo en el tema de recuperación de centros históricos es nuevo, por lo menos en Centroamérica no conozco que sea así. Hemos trabajado con multilaterales, a veces fondos propios de los municipios o bien a veces los fondos vienen de más tradicionales como de ministerios como de obras públicas, etcétera. Y aquí los ministerios de cultura se limitan a organizar eventos culturales, etcétera. Me parece muy interesante nuevamente la experiencia colombiana, ¿verdad? Creo que es una escuela interesante, algo a compartir y conocer también. Sé que también México tiene fondos importantes, ¿verdad? Para el tema de la cultura y qué interesante que haya ahí una como interconexión o un traslape con los temas del urbanismo, ¿verdad? Y que encontremos ahí esos puntos de confluencia. Yo creo que en algunos países también tenemos institutos o ministerios de turismo o departamentos de turismo que manejan también una cantidad de recursos y en algunos países pues existen experiencias en las que los ministerios de turismo también trabajan en cosas serias porque me parece muy interesante lo que estás planteando, Aleida, de que fue un requerimiento tener un plan, ¿verdad? Un plan de manejo, es decir, no solo se invierte en mortero
cemento, ¿verdad? Sino que realmente es un tema que pasa por una parte conceptual necesaria e importante, que orquesta de alguna manera las intervenciones, que empodera al gobierno local, que tiene la responsabilidad de tener claridad conceptual sobre sus ideas, que estas ideas sean holísticas, que se apoyen de una buena planificación y luego que lleguemos a estos resultados. La verdad que nada más que felicitarte. Sumarnos también a todos los colegas de Centroamérica, de México, de Sudamérica que te acompañaron el día de hoy. Decirles a todos que por favor no se olviden que el próximo 23 de octubre vamos a tener una conferencia magistral con la doctora Marcela Galán de Nicaragua, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, que nos va a compartir los resultados de un interesantísimo estudio que ella condujo de una encuesta muy amplia que se hizo a los jóvenes sobre las percepciones de esta nueva generación, de la generación de cristal, en torno al tema de adaptación a cambio climático. Los resultados realmente son muy interesantes y creemos que es muy importante escuchar lo que las nuevas generaciones están pensando en relación a lo que va a ser no su futuro, sino su presente, y también algo que ellos definitivamente va a afectar en sus etapas posteriores de vida y de conformación de sus familias y demás. Así que los esperamos. La próxima conferencia será nuevamente octubre 23 a las 10 de la mañana, hora de México, 19 horas, hora de España. Solo una pequeñísima corrección. La sede de la Federación Iberoamericana de Urbanistas está en Barcelona y sí, efectivamente tenemos presencia con los colegas de Madrid. Alguien me mandó una notita. Efectivamente, nuestras oficinas están en el barrio gótico de Barcelona. Queremos mucho a los colegas de allá y definitivamente esperamos estar en comunicación. El 12 de noviembre participaremos en la conferencia de la organizada por nuestros socios aliados de la Asociación Española de Derecho Urbanístico y es un gran gusto para la FIU poder participar en este evento que sí va a tener lugar en Madrid el 12 de noviembre. Y yo con estos anuncios pues agradezco muchísimo a Rafa por sus valiosos comentarios, a Leida por compartir un poco más de la historia no conocida de Colombia, vamos a llamar, y que de verdad hay muchísimo que aprender unos de otros, así que esperamos que este evento haya sido de beneficio para todos. Prontamente avisaremos cuando ya esté el video para quienes no se pudieron conectar, para que quienes estén presentes hagan referencia a sus amigos y colegas sobre esta conferencia. Ya el próximo mes estará disponible en nuestra biblioteca. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.